Continuamos con el taller de estadística. De la misma manera que con el de trigonometría, ustedes van a encontrar que el formato es idéntico a la evaluación que ustedes van a tener. Encontramos aquí las fórmulas, también se las voy a entregar. Igual, pues no son difíciles, pero pues ahí las dejamos por si a alguien se las olvida. Entonces, para hacer más corto este video, ya está resuelto. Lo único que voy a hacer es explicar cómo fue que lo hice. Bueno, entonces, empecemos con la primera pregunta. Recuerden que nosotros hemos visto como bloques de temas, ¿no? El primer bloque que vimos fue el de variabilidad. Luego vimos el bloque de la forma de los datos. Incluso creo que primero vimos la forma de los datos y luego vimos lo de variabilidad. Luego vimos el bloque de la regla empírica y finalmente lo que trabajamos fue el bloque de valor Z estandarizado. Lo tenemos por acá, esta parte, valor Z estandarizado que tiene que ver, bueno, esta parte de acá. Entonces, empecemos con la primera pregunta. La primera pregunta nos dice que tiene que ver con control de calidad. Entonces, imagínense que hay una línea de producción y quieren ver, por ejemplo, qué tan distintos son los tamaños de unas piezas. Entonces, cogen tres piezas como muestra. Suponemos que las cogen aleatoriamente. Y los tamaños en milímetros son 5, 10 y 15. Entonces recordemos, esos tres datos son la muestra y el tamaño de la muestra pues me lo dice cuántos elementos tengo allí adentro. Entonces pues en este caso tenemos tres elementos, hay que tenerlo en cuenta. Primera pregunta A, 1A, calcular la desviación estándar. Ustedes van a encontrar que en estos talleres hay como unos recuadros. Bueno, aquí ya está lleno, pero obviamente está vacío. Aquí es donde usted va a hacer los cálculos. Miren, si ustedes no hacen el procedimiento completo, entendible y ordenado, entonces pues me va a quedar muy difícil calificarles. Ahora, si ustedes me colocan la respuesta y no me ponen el procedimiento, pues no les puedo aceptar esa respuesta. Toda respuesta tiene que tener un procedimiento. Por ejemplo, aquí en este recuadro que ustedes están viendo, la respuesta es esta que marqué, la número, el valor 2, ¿sí? 2 igual a eso, bueno, al final me dio 5. Esa es la respuesta. Sin embargo, mire todo lo que hay para yo poder justificar ese 5. Hay que tenerlo en cuenta. Entonces, empecemos. Recordemos, vamos a coger aquí, bueno, recordemos, muchachos, que esto que está aquí es el paso a paso de los cálculos de variabilidad para hallar todo lo que tiene que ver con medidas de variabilidad. Entonces yo empiezo primero por la varianza, luego calculo la desviación estándar, es lo que me están pidiendo en este apartado, la desviación estándar. Entonces recuerden, para yo poder hacer desviación estándar, sí o sí tengo que calcular la varianza. Ahora, en la siguiente pregunta nos van a pedir el coeficiente de variación. Ahorita explico de nuevo qué es lo que significa el coeficiente de variación. Por el momento, vamos a empezar a calcular la varianza para al final calcular la desviación estándar. Entonces, para yo calcular la varianza, tengo esta tablita de aquí. Yo les enseñé a hacer esta tabla. Esta tabla muy sencilla, recuerden, siempre es de la siguiente manera. Coloco X sub I, la columna X sub I, que son los datos, o sea, estos que están acá. Luego, la columna del promedio. ¿Cómo saco el promedio? Bueno, pues simplemente toma los datos, los sumas y lo divides por el número de datos que tienes. Luego tengo la columna X sub I menos X barra. Eso es una distancia. Eso básicamente lo que me están diciendo es qué tan alejado está el dato de la media. Pero necesito una cuarta columna. Ya vamos a mirar por qué. Simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a tomar ese x sub i menos x barra y lo voy a elevar al cuadrado. Entonces, empecemos. Yo pongo los datos aquí, 5, 10, 15. El promedio, pues cuando yo sumo 5 más 10 más 15 y lo divido entre 3 eso me da 10. ¿Listo? Entonces,
En la columna del promedio voy a poner en todas las tres filas, voy a poner 10. ¿Por qué voy a poner 10 en todas las tres filas? Porque es el mismo conjunto de datos. No es imposible pues de que vaya a tener un promedio distinto que el que calculé con los mismos datos. Entonces por eso repito todos los datos aquí. Ahora sí, digo, el dato menos el promedio me da, en este caso, 5 menos 10 pues me da negativo, menos 5. 10 menos 10 es cero. Y luego 15 menos 10 es 5 positivo. Entonces, observen lo que pasa aquí. Aquí sucede algo. Y es que si yo me quedara solo con esta columna, al yo sumar esa columna siempre me da cero. Usted puede hacer todos los ejercicios que quiera y cuando usted suma esa columna, eso siempre le va a dar cero. Entonces, la solución matemática es decir, bueno, el problema es que la misma cantidad negativa la tengo positiva, entonces vamos a quitar esos negativos elevándolos al cuadrado. Entonces la última columna lo que me dice es coja lo que le dio en xy menos x barra y lo vas a elevar al cuadrado. Entonces si aquí me da menos 5, aquí cojo el menos 5 y lo elevo al cuadrado. Ojo que hay que elevar el negativo, se va afectado al cuadrado también. Entonces, menos por menos da más y 5 por 5 25 aquí está. Cero al cuadrado, pues me da cero. Y 5 al cuadrado me da 25. Entonces, recordemos la fórmula, recordemos la fórmula de la varianza. Miren que lo que voy a tomar es esa última columna que calculé y la voy a sumar. Todos los valores de la columna los voy a sumar y luego lo voy a dividir por n-1. Y con eso ya habría calculado la varianza. Entonces, miremos a ver. Aquí lo vamos a hacer. Entonces, si yo tomo esta última columna y sumo los valores, me da 50 porque me queda 25 más 25. Entonces, ese 25 más 25, 50 es el numerador de la varianza. Entonces ya lo tengo. Mírenlo, aquí está. Entonces digo 50. ¿Y quién es n-1? Pues tengo tres datos y le resto uno, me queda dos. Entonces 50 menos 2 me da 25. Ojo que 25 es la varianza, pero me están pidiendo calcular la desviación estándar. Entonces, como me piden calcular la desviación estándar, es el segundo paso que tenemos aquí. Lo único que vamos a hacer es sacarle raíz cuadrada a la varianza. Calcular la desviación estándar es muy fácil. Una vez se tiene la desviación estándar, simplemente le saco raíz cuadrada a la varianza. Como la varianza me dio 25, entonces la raíz cuadrada es 5. Y esa es la respuesta. Entonces ya me quedó resuelto el punto A. Ahora, el coeficiente de variación me lo piden en la siguiente pregunta, pero entonces recordemos lo que significa el coeficiente de variación. Si, entonces una analogía, si yo estoy, si a mí me están hablando, por ejemplo, de salarios de gerentes de las empresas más grandes del mundo, pues yo sé que vamos a estar hablando en términos de miles de millones, ¿no? Miles de millones. Entonces supongamos que si yo hago si yo le saco la desviación estándar, supongamos que me den 500 millones, supongamos, ¿cierto? Entonces tengo 500 millones y luego yo voy a hacer lo mismo, pero con personas que no ganen tanto, o sea, personas que ganen el mínimo y otras que ganen un poquito más. Entonces supongamos que tengo un grupo A, donde ese grupo A tenía una desviación estándar, digamos que tiene una desviación estándar de, habíamos dicho, ¿no? 500 millones. Y tenemos un grupo B donde tenemos una desviación estándar de, digamos, 20 millones. ¿Sí? Entonces resulta que aunque yo acabo de calcular la desviación estándar para ambos grupos, yo realmente no sé si esa desviación estándar o si ese grupo al que yo le hice, pues como el estudio, yo no sé si esos números son muy grandes o muy pequeños. O sea, yo no puedo decir solamente con la desviación estándar si el grupo es heterogéneo o es homogéneo. Recuerden que homogéneo es que tienen un salario parecido y heterogéneo es que son muy distintos, ¿no? Yo no puedo decirlo con eso.
¿Por qué? Porque estoy trabajando en dos rangos distintos. Aquí estamos hablando de gente millonaria y aquí estamos hablando de gente que gana desde poquito hasta de pronto, digamos, clase media, supongamos. En cambio, los grupos A son multimillonarios. Es posible de que haya más desigualdad en este punto que en este punto. Entonces, es posible incluso que ese grupo A sean homogéneos, o sea, que el grupo gane similar, que todos ganen de forma similar, mientras que este que tiene menos millones, o sea, 20 millones de desviación estándar, es posible que sean heterogéneos y por lo tanto que sean muy dispersos. Entonces, ¿quién me dice a mí eso? ¿Qué medida? Si yo no me puedo confiar con el número, con el valor de la desviación estándar, entonces, ¿quién me dice a mí eso? Eso me lo dice a mí el coeficiente de variación. Eso es lo que me dice el coeficiente de variación. Entonces, vamos a calcularlo. El coeficiente de variación siempre se calcula de la siguiente manera. Yo digo, la desviación estándar dividido el promedio multiplicado por 100. Ese multiplicado por 100 es para que me dé en por ciento. Entonces, yo sé que la desviación estándar me dio 5 y yo sé que mi promedio es 10 porque aquí lo calculamos, ¿no? Entonces, lo que voy a decir es que voy a calcular 5 sobre 10, pero ojo, 5 y 10 se pueden simplificar porque arriba hay quinta y abajo hay quinta también. La quinta de 5 es 1 y la quinta de 10 es 2. Entonces me da un medio. Y un medio es 0,50 y si 0,50 lo multiplico por 100 me da 50%. Entonces, ojo con lo que voy a decir acá. La pregunta es si esos datos, aquí están, son muy dispersos, o sea, si son heterogéneos o si son homogéneos. Entonces, lo va a interpretar de la siguiente manera. Siempre que el CB, o sea, el coeficiente de variación, sea mayor al 30%, vamos a decir que esos datos son muy dispersos. Entonces, acá lo colocamos. Conclusión. Como el coeficiente de variación es mayor al 30%, claro, me dio 50. Entonces los datos son muy dispersos o lo que es lo mismo, muy heterogéneos y con eso ya quedaría la pregunta, la respuesta a la pregunta. Entonces recuerden, mayor, todo coeficiente de variación que sea mayor al 30%, vamos a decir que son datos dispersos o que son datos heterogéneos. Es lo mismo. ¿Quién dice que 30%? Bueno, eso es los estadísticos a veces dicen 25, a veces dicen 30. Nosotros pues vamos a tomarlo a conveniencia como 30%. Pasemos a otra pregunta. Forma de los datos. Bueno, esto es lo que llamamos el sesgo, ¿sí? Eso es lo que llamamos nosotros del sesgo. Entonces resulta que me ponen una situación. Entonces dice, tras aplicar una evaluación general de matemáticas, el profesor nota que la gran mayoría de los estudiantes sacó notas muy bajas. Sin embargo, 3 estudiantes obtuvieron calificaciones perfectas. Entonces vamos a suponer que califican de 0 a 5. Y me dicen, acá me están dando esa información, ojo, porque esto es importante. Me dice que esos estudiantes que sacaron nota perfecta jalaron o arrastraron la nota media del salón. Entonces vamos a recordar aquí algo. Recuerden que en una distribución normal, o sea, cuando yo tenía esto aquí así, una distribución normal era algo así, era como algo así. Ah, sí, la famosa campana. ¿Qué pasaba con esa campana? Aquí en toda la mitad de la campana estaba el promedio, pero no solo el promedio, sino que también estaba la mediana. O sea, esos dos valores eran los mismos. Cuando, entonces, por aquí está el promedio. Supongamos que en un examen, pues el promedio, digamos que sea 2,5, ¿no? Entonces, pues eso quiere decir que la mayoría de estudiantes sacaron 2,5. Supongamos que aquí hay un eje, acá tenemos la nota de, no sé, 0, 1, 2,5 aquí, por acá tenemos 3, por acá tenemos 4 y por acá tenemos 5. Supongamos eso así. Entonces, la mayoría, si esto es frecuencia, si esta es la frecuencia, entonces acá decimos el número de estudiantes. ¿Cuántos estudiantes? Miren que el mayor número de estudiantes que sacaron 2,5, pues es el que
el que tiene mayor frecuencia, ¿no? Entonces, eso es lo que es un promedio y una mediana cuando están igualados. Que en toda la corona, por así decirlo, de la curva, están la mayoría de los estudiantes donde más frecuencia hay. Entonces, imaginémonos otra cosa. Entonces, resulta que hubo unos estudiantes que sacaron, la mayoría les fue mal. O sea, la mayoría están ubicados por aquí, por acá, sí, están ubicados así. Y solamente a algunos les fue bien. A tres, dice ahí, ¿no? Entonces, digamos por acá, tres estudiantes. Entonces, ¿cómo se va a transformar esa curva? Esa curva va a ser como algo así, miren. Sí, ya no va a ser así como simétrica, sino que va a tener como barriga y va a tener como una cola. Bueno, yo esa situación la expresé más clara en la siguiente gráfica. Aquí me quedó más bonita. Entonces, esto es lo que vamos a tener, observen. Entonces, resulta que aquí hay un poquitico de estudiantes, 5 notas. Y como dice el problema, la nota media del perdón, del salón fue jalada. ¿Fue jalada hacia dónde? Hacia la derecha. ¿Por qué hacia la derecha? Porque los datos extremos se ubicaron, ahí claramente lo está diciendo el problema, en las notas altas. Si hubieran dicho notas bajas, aunque miren que todos sacaron notas, la mayoría sacaron notas bajas, la mayoría está ubicado por aquí. Y luego me dicen, solamente tres estudiantes se ubicaron por acá. Esos son datos extremos, por así decirlo. Entonces, nosotros al principio habíamos dicho que el promedio se veía muy afectado por los datos extremos, que la única que se mantenía igual era la mediana, y efectivamente la mediana está quieta y el que se jaló fue el promedio. Entonces, observen qué pasa en esa situación. El bulto queda como a la izquierda, ¿no? Donde está todo el mundo. Y a la derecha queda la cola, ¿ya? Entonces, cuando eso sucede, cuando la cola está a la derecha, vamos a decir que el sesgo de la distribución es positivo. Y cuando si de alguna manera hubiese sido como algo así, que la cola hubiese quedado a la izquierda, entonces decíamos que el sesgo era negativo. ¿Qué sucede en el sesgo positivo? Que el promedio siempre es mayor a la mediana. Claro, porque recuerden, el dato extremo me jala el promedio, entonces el promedio va a quedar siempre arriba de la mediana. Entonces, vuelvo y repito esto. Aquí lo coloqué de nota. El sesgo lo determina la dirección de la cola. Como la dirección está a la derecha, entonces es un sesgo positivo. Y como es un sesgo positivo, el promedio siempre es mayor a la mediana. Entonces, lo que me están diciendo es cuál de estas cuatro opciones es la correcta. Entonces, nosotros leemos, ¿no? Y acá dice el primero. Distribución sesgada positivamente, esta lo cumple. Esa situación que me están diciendo lo cumple. Y luego me dicen promedio mayor a la mediana, también lo cumple, aquí lo estamos mostrando. Ahora miremos que los otros no se cumplen, entonces la respuesta es este, pero revisamos los otros. ¿Qué nos dicen en los otros? Distribución sesgada negativamente. Sabemos que esta no cumple ser sesgada negativamente, o sea que esta la descartamos, automáticamente por eso la descartamos. Luego me dicen distribución simétrica. También la descartamos porque si fuera simétrica, entonces sería una campana perfecta, ¿recuerdan? Donde la mediana y el promedio eran iguales y en este caso no se está cumpliendo, o sea que descartada también esa. Y luego me dice distribución sesgada negativamente, descartada también, porque aquí clarito estamos viendo que la cola va hacia la derecha. Listo, entonces la única opción que tenemos es esta y esa sería la respuesta correcta. Pasemos a la otra pregunta. Entonces, relacionado con lo anterior, me preguntan lo siguiente. Si el profesor decide anular esas tres notas perfectas y sacarlas de la evaluación general, ¿qué le sucederá al promedio general del salón? ¿Aumentará, disminuirá o se quedará igual? Entonces, habíamos dicho de que, ojo, habíamos dicho que esto se iba sesgado positivamente y se cumplía esto por estos estudiantes que están aquí. Si esos estudiantes no existieran, si de alguna manera elimináramos estos datos, entonces esa barriga tendería a desaparecer y volvería otra vez a quedar una especie de distribución normal, ya no quedaría cola. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el promedio general del salón? Este promedio, recuerden que es el promedio general del salón, ese promedio ya no va a estar tirado a la derecha, sino que va a tender a volver a estar en la posición de la mediana. Entonces, ¿cómo es una buena respuesta? Aquí se los puse.
la media X barra se ve afectada por datos extremos, que es lo que estamos diciendo. Si eliminan los datos extremos, entonces ese efecto de jalar la media desaparece. O sea, este efecto de que la media se vaya para allá, pues ya no está, ¿no? En otras palabras, la cola desaparece, claro, este sesgo que está aquí desaparece y el promedio tendería a tener el valor de la mediana, lo que les decía, tendríamos una distribución donde aquí estaría el promedio, pero también estaría la mediana, ¿ya? Una distribución normal, o sea, esta diferencia que hay acá entre las dos desaparece y el promedio vuelve a estar donde está la mediana. Listo, esa sería una buena respuesta. Sigamos, vamos a hablar de la regla empírica. Recordemos, muchachos, a recordar aquí algo. Yo tengo una distribución, esto lo podemos ver, ya mismo lo podemos ver mejor en el Classroom. En el Classroom, claro. Aquí yo ya tengo las gráficas, entonces aprovechemos que ya las tengo para no volver a dibujar eso, que no es tan sencillo. Pero aquí teníamos esta grafiquita de acá, miren. Aquí dice todo. La regla empírica me dice lo siguiente, que cuando yo tengo, bueno, la regla empírica habla de la distribución normal, ¿no? La que es simétrica, la que en el promedio está en la mitad y ahí también está en la mediana. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que del 100% de los datos, si yo midiera la proporción de datos que se encuentra entre menos una desviación estándar, aquí menos una desviación estándar y una desviación estándar, me percataría que serían el 68,2% de los datos. ¿Qué más dice? A dos desviaciones estándar, la regla empírica me dice entre menos dos desviaciones estándar y dos desviaciones estándar, o sea, todo eso que marcamos ahí, van a estar en 95,4% de los datos. Mire que lo que no marqué es la única proporción de datos que no está dentro pues de ahí de la gráfica. O sea, claro, es muy poquito comparado con lo que marcamos. Pero ¿qué pasa a tres desviaciones estándar? Entonces, cuando estamos a tres desviaciones estándar, resulta que están prácticamente todos los datos. Miren, nada más el pítico que queda, esta colita aquí y esta colita acá. Entre menos 3 porque está a la izquierda, entre menos 3 desviaciones estándar y 3 desviaciones estándar, está el 99,7% de todos los datos. ¿Y eso qué significa? Que todo lo que esté más allá de menos 3 desviaciones estándar, que es esta colita, es muy raro. Y lo mismo diríamos de todo lo que esté más allá hacia la derecha de tres desviaciones estándar. Son cosas muy raras. Entonces la regla empírica me dice lo siguiente, me dice que como casi el 100% de los datos está entre menos 3 y tres desviaciones estándar, entonces todo lo que esté más allá de tres desviaciones estándar a la derecha o a la izquierda, lo vamos a considerar como un dato atípico. A eso se le conoce como un outlier. También en estadística se le conoce como un outlier, ¿sí? O datos atípicos, outliers. Lo van a encontrar en los libros de esa manera también. Entonces, según eso, pues me están haciendo una pregunta. Entonces, miremos de nuevo qué me están preguntando. Me dicen lo siguiente. Hay una... ¿Dónde está? Listo. Ya tenemos claridad sobre la regla empírica. Ahora me dicen lo siguiente. eh, ¿Quién es el mejor candidato para aplicar a una beca? Para aplicar a una beca. Entonces, me dan a un estudiante A y me dan a un estudiante B. Y me dan unos datos de esos dos estudiantes. Entonces, aquí están los datos de los dos estudiantes. El estudiante uno dice que tiene, vamos a suponer, en este caso el ejercicio, pues lo suponemos así, es que son estudiantes, por ejemplo, de instituciones distintas. Entonces, la idea aquí es que vamos a revisar en términos estandarizados, porque como están en instituciones distintas, puede que califiquen diferente. Entonces yo no los puedo medir bajo, digamos, de manera equitativa utilizando esos datos que tenemos, sino que yo tengo que llevarlos, recuerden que eso es lo que significa estandarizar,
necesito llevarlos a una forma que yo los pueda medir de forma justa a los dos, proporcional y en los mismos términos. Entonces, estas notas que están aquí, que obtuvieron los estudiantes, este que dice que obtuvo 80 puntos y este que dice que obtuvo 90 puntos, no los vamos a hablar en términos de puntos, los vamos a transformar en términos de desviaciones estándar, porque entonces, si yo conozco su posición en términos de desviaciones estándar, yo puedo saber si un estudiante es mejor que otro de forma justa, porque por eso se llama estandarizar, vamos a llevarlos como al mismo lenguaje. Ese es el objetivo de eso. Entonces, ya vimos lo que es la regla empírica, ahora vamos a ver lo que es el valor Z estandarizado, que está también relacionado con todo eso. Entonces, aquí el objetivo, ¿cuál es? Aquí me dicen, eh, aplica la fórmula de estandarización para encontrar el valor Z de ambos y si las universidades solo le dan beca al estudiante que haya sobresalido más respecto a sus propios compañeros, ¿a quién deberían darle la beca? Entonces, ese es el objetivo. Vamos a coger el estudiante A y el estudiante B y lo vamos a estandarizar. Entonces, recordemos, el estudiante A. Resulta que el estudiante A sacó 80 puntos, tiene un promedio de 70 y tiene una desviación estándar de 5. Para yo poder estandarizar eso, utilizo la fórmula del valor Z estandarizado que la tenemos aquí. Valor Z estandarizado, miren acá está. ¿Qué es lo que dice? Voy a coger el dato, o sea, la nota que sacó el estudiante, le voy a restar el promedio asociado pues a su grupo y lo voy a dividir por la desviación estándar. Todo eso me lo están dando. Entonces, 80 puntos sacó el estudiante A. Entonces, cogemos 80 menos 70. ¿De dónde salió 70? ¿Y de dónde salió este 5? De aquí, de 70 de promedio y 5 de desviación estándar. ¿Listo? Entonces, si yo hago 80 menos 70 me da 10, ¿no? Y si a 10 lo divido entre 5 me da 2. Tener en cuenta algo. El número 2 o lo que sea que me dé un valor Z siempre me va a dar números en términos de desviaciones estándar. Y como me dio positivo, entonces está a la derecha del promedio. O sea, ¿está a la derecha de quién? A la derecha de 70. Aquí lo digo, miren. Valores Z y positivos indican datos arriba del promedio. ¿Listo? Entonces, hagámoslo con el estudiante B. Ya estandarizamos. Este es el valor Z estandarizado del estudiante A. Vamos a hacer lo mismo con el estudiante B. Entonces, cojo Z de 90, porque 90 fue el puntaje que él sacó, le resto el promedio que él tiene asociado a su grupo y lo divido por su desviación estándar, que es 10. Aquí están los datos, mi desviación estándar, el puntaje que obtuvo y el promedio. ¿Cuánto me da eso? 90 menos 80 es 10. Divido 10 me da 1. O sea, el estudiante A está a dos desviaciones estándar del promedio, mientras que el estudiante B está a una desviación estándar del promedio. Entonces, ojo, como dos desviaciones estándar está más lejos de la media que una desviación estándar, el estudiante A es el que se tiene que llevar la beca. O sea, el estudiante A le fue mejor. Gráficamente lo que está pasando es esto. Miren, imagínense que yo tengo una distribución normal y entonces aquí está el promedio, ¿sí? De cada uno. Bueno, tendría que haber hecho una gráfica para cada uno, pero supongamos, olvidémonos de ese momentico, analicemos al estudiante uno. Y entonces, si aquí está su promedio de 70, él se encuentra a la derecha a una desviación estándar, que son 80 puntos. ¿Listo? Y si olvidamos el estudiante A y nos dedicamos solo al estudiante B, aquí él tenía 80 puntos, ¿cierto? Vamos a mirar si es verdad. Perdón, sí, el promedio es 80 puntos para el estudiante B, acá estaba 80, y él sacó 90 puntos, ¿cierto? 90 puntos, a ver, vuelvo y lo hago. Es al contrario, es al contrario. El estudiante aquí me equivoqué, venga, de una vez lo corrijo, aquí me equivoqué, ojo que aquí me equivoqué, lo coloqué al revés, muchachos, de una vez lo corrijo. Aquí realmente aquí está el estudiante B. Sí, recuerden que a una desviación estándar está el estudiante B. Bueno, ahí no sé por qué lo puse al revés.
Y a dos desviaciones estándar está el estudiante A, o sea que el estudiante A está aquí. Aquí, el estudiante A. Sí, por el orden, ¿no? Uno se equivoca porque pues primero A que B. En este caso, A le fue mejor, entonces A está aquí ubicado. Miren de que si yo comparo la distancia de las notas entre el promedio, aquí se supone que la mitad está el promedio, entre una desviación estándar y dos desviaciones estándar, pues dos desviaciones estándar está mucho más lejos, ¿no? Mucho más lejos. Entonces, el que esté ubicado en dos desviaciones estándar es el que se tiene que ganar la beca. Entonces, aquí es al contrario. Aquí es A es mejor que B. Entonces, la beca, aquí sí lo puse bien, miren que acá lo puse bien. El estudiante A tiene que ser quien obtenga la beca. Entonces, la beca es para A. ¿Sí? Recuerden por qué, porque está mejor posicionado que el estudiante B. Es simplemente por eso. La beca es para A. Esa es la respuesta. Le podemos poner ahí, esta es la respuesta. Bueno, muy bien. Entonces pasemos a la siguiente. Caso B, otro caso para revisar, a ver, hablar del valor Z y de esto de los datos atípicos, de la regla empírica. Entonces miremos a ver qué pasa. Aquí me hablan es ya de datos atípicos. Aquí me piden es dentro de un problema, de un contexto, si un dato cualquiera que yo tengo es o no es atípico respecto a un promedio de una desviación estándar que me dan. Entonces, en este caso es la aplicación de entrega de una comida, de comidas, digamos un Rappi, ¿no? Entonces, en promedio los Rappi entregan en 30 minutos, con una desviación estándar de 4 minutos. Entonces hay un cliente que se quejó porque hubo un Rappi que le entregó las cosas en 45 minutos. Entonces la pregunta es, la empresa quiere saber, eh, la empresa quiere saber si esos 45 minutos serían un tiempo normal o no serían un tiempo normal. En este caso, pues un atípico, ¿no? Entonces, básicamente aquí les están ayudando con la respuesta porque le están diciendo que como el 99,7% de los datos se encuentran a tres desviaciones estándar de la media, entonces si por algún motivo esos 45 minutos están más allá de tres desviaciones estándar, ustedes ya saben que eso es un dato atípico, que es lo que les había mostrado aquí, ¿cierto? Recordemos. Todo lo que esté más allá de tres desviaciones estándar es muy raro o es un dato atípico o un outlier. Entonces, los cálculos que se hacen son muy sencillos. Entonces yo digo, bueno, ya me están dando el promedio, me están dando la desviación estándar y me dan el dato que yo quiero saber si es atípico o no es atípico. Entonces, utilizo la fórmula del valor Z estandarizado. Recuerden, el dato menos el promedio dividido la desviación estándar. Entonces ya tengo toda esa información y eso cuánto me da. 45 menos 30 es 15. Y 4 abajo, entonces 15 cuartos me da 3,75. Recuerden que los valores Z siempre entregan desviaciones estándar. Y me dio entonces una desviación estándar de 3,75. Y habíamos dicho que todo lo que sea mayor a 3,75, a 3 perdón, es un dato raro o un outlier, o sea que ya respondimos la pregunta. En este caso, decimos de que definitivamente esos 45 minutos no son algo normal, eso es algo atípico. La empresa no tiene esos tiempos. Esa es la manera pues más sencilla de hacerlo. Ahora, hay otra forma más interesante de hacerlo también y es que, como, ojo, yo sé que aquí en la distribución normal, recordemos, ya lo hago con un lápiz. Aquí en la distribución normal yo tengo la distribución así y aquí en la mitad está el promedio, ¿sí o no? Vámonos con otro color. Yo sé que a la derecha pues hay algún dato, tiene que haber un dato que está a una desviación estándar y también tiene que haber un dato que está a dos desviaciones estándar o que está a tres desviaciones estándar, ¿sí? O a cuatro o a cinco, etcétera. Y lo mismo a la izquierda, ¿cierto? Lo mismo a la izquierda, tiene que haber
un dato que sea menos una desviación estándar, tiene que existir un dato también que sea menos dos desviaciones estándar y igualmente tiene que existir un dato que sean menos tres desviaciones estándar. Entonces yo puedo hacer pues como un truquito y es el siguiente. Yo digo, bueno, como yo sé que el promedio es 30 y yo sé que la desviación estándar es 4 minutos, este 4 minutos equivale a una desviación estándar. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo comenzar a calcular cuántos minutos serían a una desviación estándar, cuántos a dos y cuántos a tres. Y si el dato que yo encuentro entre tres desviaciones estándar es menor a 45 minutos, que es el dato que yo tengo, entonces yo puedo concluir lo mismo, de que es un dato atípico. ¿Cómo así? ¿Cómo hago eso? Muy sencillo, miren. Entonces ustedes dicen, a una desviación estándar, coja el promedio y súmele una desviación estándar. O sea, 30 minutos más 4 minutos. ¿Cuánto le da eso? 34 minutos. Miren lo que está. Listo. O sea que ya sé que aquí son el equivalente a 34 minutos en una desviación estándar. ¿Listo? Ahora, puedo hacer la misma lógica para hacer, para hacer el de dos desviaciones estándar. Entonces yo digo, si yo sé que una desviación estándar es 30 pues súmele dos desviaciones estándar. Y dos sería simplemente 2 por 4 porque una sola desviación estándar son 4. ¿Cuánto me da eso? 38 minutos. Y 2 por 4 8 más 30 38. Y hago lo mismo con tres desviaciones estándar. Entonces, el promedio, que es 30 y le voy a sumar tres veces la desviación estándar que me dieron, que es 4. Entonces, 3 por 4 es 12. Y 12 más 30 eh, es que 42. 12 más 30 es 42. Y ojo, y ojo porque estos son tres desviaciones estándar. Y me están diciendo que a tres desviaciones estándar ya son 42 minutos. Y sin embargo, mi dato es 45. Eso quiere decir lo siguiente, aquí le puse la conclusión. Como 45 minutos es mayor a 42 minutos, entonces significa que 45 minutos está más allá de tres desviaciones estándar. O sea, es un dato atípico. Es una forma también interesante de resolverlo. Incluso esta forma es muy útil, entender esta segunda forma es muy útil para cuando veamos el teorema de Chebyshev, porque ahí nos va a tocar hacer estas cuenticas para poder hallar sectores de la distribución normal. Ya no solamente toda la distribución, sino que yo quiero saber un ejemplo, ¿no? ¿Cuánto hay desde -2 a -1? ¿Qué proporción de datos hay aquí? Entonces es muy útil utilizar esta forma de calcular. Pero bueno, eso más adelante lo vamos a ver. Ustedes pueden hacer cualquiera de las dos, la que ustedes consideren más fácil. Y la última parte, creo que esto es lo último, sí, falso y verdadero. Entonces, simplemente es poner verdadero o falso. A, la varianza nos da un resultado directo y fácil de interpretar, por lo que no suele ser necesario calcular la desviación estándar. Esto es falso de lo falso, porque recuerden que precisamente la desviación estándar lo que me permite es darle sentido a esa varianza. Esa varianza no tiene ninguna interpretación, porque como está al cuadrado, todo está al cuadrado. Supongamos, si usted haya la varianza de sueldos, ¿qué significa que a usted le den, por ejemplo, que usted tenga un sueldo de un salario mínimo al cuadrado? ¿Eso qué significa? Eso no tiene ningún sentido. Usted necesita que le quede en términos de pesos lineales, ¿no? O sea, 2.000 pesos, 1.000.000 de pesos, 2.000.000 de pesos, etcétera. Entonces, necesitamos sí o sí sacarle raíz cuadrada para darle interpretación a eso. Entonces, esto es falso. Si el coeficiente de variación de un conjunto de datos es mayor al 30%, se concluye que los datos son heterogéneos o muy dispersos. Eso es cierto. Ya habíamos hecho un ejercicio de esto. Ese es el límite. 30% es el límite. Todo lo que sea mayor a 30%, todo coeficiente de variación que sea mayor a 30%, siempre va a representar un conjunto de datos disperso o heterogéneo. Hay dispersia, hay bastante dispersión. C. Según la regla empírica, para distribuciones normales, aproximadamente el 68,2% de los datos se encuentran concentrados a dos desviaciones estándar de la media. Entonces, eso es falso.
Y lo podemos recordar aquí con la imagen que tenemos acá. A dos desviaciones estándar, mire muchachos, a dos desviaciones estándar se encuentran el 95,4% de los datos. Lo que están diciendo ahí se refiere es a una desviación. O sea que es falso, porque me están diciendo que es a dos desviaciones cuando realmente el 68,2% de los datos se encuentra es a una desviación estándar. Entonces, esa es la razón por la que sea falso. Y la última, si un estudiante obtiene un valor Z igual a cero en su calificación estandarizada, significa que su nota original fue exactamente igual a la desviación estándar del grupo. Eso es falso. ¿Por qué? A ver, recordemos la fórmula del valor Z estandarizado. Chacho, la única forma para que esto me dé cero es de que este pedazo sea cero. Es lo único. ¿Ya? Si esto es igual a esto, que es lo que dicen ahí, no tiene por qué dar cero. No, no tiene nada que ver. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. La única forma es que esto sea cero. ¿Y eso cuándo se cumple? Cuando el estudiante tiene exactamente el mismo promedio del grupo. O sea, que si por ejemplo, en este problema que estaba aquí, si en este problema, este señor que está aquí, este señor que está aquí, se demoró lo mismo que el promedio, entonces eso va a cero, porque aquí me daría 30 menos 30 igual a cero. Y recuerden que siempre que el numerador de una fracción sea cero y que este no sea cero, siempre que eso sea así, eso va a dar cero. Eso es la única forma. La desviación estándar no tiene nada que ver aquí en esta situación. Y listo, muchachos, ese es el taller. Yo sé que están largos los talleres, los videos. eh, los hago con mucho gusto, la verdad. Mi objetivo es que aprendan y, y trato de ser lo más detallado posible, ¿no? Entonces, espero pues que les sirva. Recuerden, aquí tuve un pequeño error ahí, pero ahí lo voy a dejar así para que en el video ya saben qué fue lo que pasó. Aquí en una desviación estándar realmente es el estudiante B y a dos desviaciones estándar es el estudiante A. Entonces la respuesta es que A es mejor que B. Por lo tanto, la beca es para el estudiante A. Vamos a guardar esto de una vez. Bueno, ya esto terminamos.